para los que no nos conocen, por las dudas, buenas tardes, ahí dice Normi. Yo soy Victoria Sáez, más conocida como Lavito. Estudié cine en el Instituto de Cine de Santa Fe. Previo venía del diseño gráfico en la UNL. Pero bueno, la pasión, el amor por el cine hizo que me decida por la carrera y terminé ahí. Bueno, en el ISCA uno no sale con... ¿Se corta o vamos bien? Bueno, a mí se me cortó. Bien. Bueno, decía, en el instituto uno no sale con la formación, digamos, específica en las áreas, es decir, no salí siendo guionista o productor o director de foto de arte. Entonces, bueno, fue como esa inquietud y esa fascinación por la dirección de arte lo que hice que vaya como cumplimentando la formación de una manera más autodidacta, si se quiere. Y bueno, y obviamente a medida que van pasando los proyectos y demás, uno sigue aprendiendo totalmente y también conociendo gente como la Jackie. Y ahora te paso el mando vos para que te presentes. Bueno, me dicen Jackie, me llamo Jacqueline Molina. Nos conocimos con Vito haciendo arte, jugando un rato en realidad. También estudié cine y estudiaba paralelamente en la Escuela de Artes Visuales, el profesorado. Y también fue como esa necesidad de probar a ver qué pasaba entre las dos carreras, cómo se vinculaban, qué podía surgir de esas dos cosas. Así que, bueno, acá estamos para compartir un poquito de tantas cosas que hemos hecho con Lavito, que aprendimos un montón y que, bueno, vamos a ver si esta es la excusa para encontrarnos en esta cuarentena, aunque sea hablando un poco de esto, que estuvo muy bien. De una, bueno, y es justamente de las experiencias que fuimos compartiendo que surge la idea, ¿no? de esta charla y de pensarnos un poco desde lo que ya trabajamos. Bueno, ¿querés arrancar específicamente con eso, Jack? Dale, somos un montón. Le pusimos un poco a este encuentro desafíos acerca del diseño de producción. Por ahí, cuando nos juntamos un poco a pensar qué podíamos compartirles o qué podíamos traer acá como a la charla para ver y reflexionar un poco, nos dimos cuenta que por ahí de varios proyectos que habíamos compartido, había algunos que se destacaban por una serie de particularidades y que hacían que ese proyecto en ese momento haya sido como un gran desafío poder afrontar. Así que elegimos 3 proyectos para compartir. El secreto de un mar dulce, la historia de Santa Fe. El otro proyecto es Habitación 13 y un tercer proyecto se llama Cauce, todos realizados acá en la ciudad de Santa Fe con equipo técnico en su mayoría local. Así que bueno, para empezar vamos a compartir. Bárbaro. Bueno, sumando a esto que dice la Jackie de los desafíos, creo que fue en la charla de maquillaje que le habían preguntado a Ramiro cuál había sido en su carrera como el mayor desafío, y él dijo algo así como que todos los proyectos son un nuevo desafío, y es verdad, pero bueno, estos proyectos que seleccionamos nosotros fueron como el puntapié o como un punto y aparte en cómo nosotros nos parábamos frente al arte. Entonces por eso es que los seleccionamos y decidimos compartir con ustedes para hacer esta charla y poner en evidencia estas necesidades de identificar cuáles van a ser los desafíos del Departamento de Arte. Bueno, como dijo la Jackie, son 3. Voy a empezar por el primero, en cuanto a una cuestión de orden cronológico más que nada. En el 2014 nos convocan para Secretos del Mar Dulce, que fue un telefilm para Señal de Santa Fe, un documental ficcionado, y estas ficciones eran tanto actuales como de época. Y ahí es donde
donde empieza, digamos, nuestro desafío por esta cuestión de la época, de hacer arte en época. Si bien nosotros veníamos de hacer otros proyectos, por ejemplo, para Canal Encuentro, escenas de la historia de un país y demás, pero nunca antes habíamos ido tan lejos en la representación, digamos, de época, porque esta historia es de la fundación de Santa Fe en el 1600, entonces era todo un desafío en cuanto a la investigación y bueno, y después lo que fue concretamente la producción del arte en sí, digamos, no es lo mismo, digo, un desafío en ese sentido, porque desde la investigación, por ejemplo, la búsqueda de referencias, no es lo mismo irnos a algo que a lo mejor podemos buscar en fotos familiares de nuestros abuelos, a ver cómo se vestían o cómo eran ciertos espacios. Esto era algo que directamente teníamos que ir tipo biblioteca, manual, investigación, y también tratar de ser fieles y tampoco no quedar en una representación como de acto escolar, si se quiere, por esta cuestión también de los vestuarios, que fueron vestuarios que se tuvieron que confeccionar de cero. Y bueno, y a colación pongo esto de que otro desafío de este proyecto fue que a nosotros nos suman en un momento que ya estaba avanzado, estaba en un proceso como de reescritura de guión, y a su vez ya se habían tomado como decisiones en cuanto a la estética, que tenían más que ver con el vestuario, ya se habían confeccionado. Entonces nosotros desde nuestra propuesta de arte en cuanto a la utilería, la ambientación, nos tuvimos como que acoplar a eso para sumar, digamos, y no que se diferencie o que se evidencie de que algo se había empezado previo a lo otro, digamos. Bueno, esos eran como los desafíos de este proyecto. No sé, Jackie, si me perdí algo. No, excelente. Buenísimo. Bueno, otra cosa también, digamos, nosotros estamos acostumbrados que empieza el proyecto y se convoca el director de arte, y el director de arte es quien como que va bajando la línea para su departamento, digamos, lo que es vestuario, caracterización, maquillaje. Mira, justo ahí está Mariana, que fue la maquilladora de ese proyecto. Estamos hablando, Marian, de Secretos del Mar Dulce y cómo los desafíos que nos planteó ese proyecto. Digo, otra cosa que también ya se habían definido eran las locaciones. ¿Te acordás, Jackie, que ya se había pensado en filmar la mayoría de las cosas en lo que era el parque arqueológico de Santa Fe la Vieja? Que Secreto del Mar Dulce tenía como esa cuestión, como decía Vito, a nivel geográfico era bastante cercano, digamos, porque era bastante local, por decir una forma, era contar un poco todo lo que era el contexto de la fundación de nuestra ciudad, pero sin embargo tenía esa distancia en términos más históricos, quizás. A nivel geográfico, no solo la utilería o todas esas referencias que podíamos buscar para poder volver a presentar, digamos, en escena, las teníamos más al alcance de la mano, teníamos como incluso museos o teníamos ciertos artistas locales que de alguna u otra forma habían investigado, ya sea de la pintura, de la cerámica o de la escultura, todo como las representaciones o cómo había sido como un modo de registro de lo que fue ese entonces acá. Y a nivel, podríamos decir, locación, estaba planteado dentro de varios lugares ir específicamente a la ciudad de Callastá, donde sigue estando el museo, digamos, que habla un poco de toda esta historia. Entonces contábamos con esa gran ventaja de tener la arquitectura, esa que es visitada por ahí por público, a disposición nuestra para poder que eso sea el set, digamos, de rodaje. Lo cual eso nos dio esa ventaja.
pero a la vez también saber que esa arquitectura que está pensada más para una lógica de ser visitada y que tiene una guía, digamos, por una institución o quien sea que va, no nos servía del todo, le hacían falta ciertas cuestiones para que sea realmente un set. Entonces, como un 70% estaba, digamos, bien históricamente bien marcado y ubicado, ya sea paredes, ya sea la iluminación, ya sea, no sé, algunos elementos de decoración o ambientación, todas esas otras cosas que nos estaban faltando, que venían, digamos, de referencia del guión, había que conseguirlas o había que construirlas, y el desafío también estaba en que se emparente lo más posible a eso que es tan real y que de hecho, digamos, son réplicas quizás de eso que estuvo en ese entonces. Entonces también como en esa búsqueda y apoyarse quizás en esto, en artesanos, en artistas, en ceramistas, en escultores que hayan trabajado la materialidad, sobre todo el barro, para poder construir toda esa utilería que hacía falta quizás para una escena en concreto. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, acotar, aclarar algo ahí, que nosotros no podíamos ir, por ejemplo, como estábamos acostumbrados a algún depósito o a Emaús, como hacemos, sacar una prenda o un objeto y sobre eso poder modificarlo, porque estábamos justamente tan alejados en el tiempo, en la temporalidad, que necesitamos mucho de los objetos, sobre todo de utilería, los creamos de cero. Me acuerdo una vasija que era muy importante porque dentro encontraban una carta, que era la carta donde disparaba toda la investigación. Y después también había un amuleto que tuvimos que investigar mucho, ese tipo de cosas como más indias, que eso estuvo muy bueno. Y una muñeca de trapo, digamos, como cosas como más específicas que requería el guión, que bueno, que en este proyecto tuvimos que hacerlos de cero, para poder acercarnos a esa verosimilitud, digamos, tan real. Sí, inclusive, digamos, era el desafío de que si recuerdo en escena, digamos, la que están como en una casa de barro, fuimos a una casa de barro, se eligió un sector de esa casa, digamos, y había planos muy detalles de una mesa donde estaban jugando como un juego de cartas de ese entonces, y la escena decía que bebían vino. Y la complejidad de si va a haber un plano tan cerrado y una utilería de acción tan importante como un vaso, no podíamos poner un vaso comprado en un bazar que sea de cerámica y que dé a eso, ¿no? Digamos, había que tratar de que sea el preciso vaso de barro que estuvo en ese entonces, del cual tomaron, digamos, ese vino. Entonces, tener como ese cuidado de los detalles, así como dice Vito, de la verosimilitud, tratar de que todo forme parte de como de un mismo relato, tenga coherencia visual inclusive de eso que venimos contando, y que también al ser de época, podríamos decir, bastante histórico, algo que no está como en este contexto enseguida salta y enseguida se delata como quizás como un error. Entonces, bueno, esa fue como la gran complejidad de Secretos. Exacto, sí, tratar de ser sutiles también, porque uno por ahí, no sé, se da manija, acá leyéndola también a Lara que dice que manija de rodaje, tal cual, no, que por ahí se enamora de ciertos objetos o de cosas, y a toda costa quiero ponerlo, y no, cuando ya se está notando algo y está haciendo ruido, como que no estaríamos siendo fieles a esta cuestión de la época. Bueno, podría seguir nombrando un montón de cosas, de utilerías o de cositas que fuimos agregando, pero no sé si seguir, cómo vamos con el tiempo, porque queremos hablar de los 3 proyectos. No veo la hora acá, no me permite verla. Son las 20. Perfecto. Bueno, si quieren avanzamos en otro proyecto y por ahí van surgiendo esas preguntitas. Exacto. Buenísimo. Otro también, segundo proyecto, es Habitación 13,
Fue en el mismo año 2014. Fue una serie de televisión que se transmitió por Santa Fe, 18 puntos. Y el gran desafío, digamos, de este proyecto Habitación 13, que estuvo también un tiempo colgado en internet, ahora creo que ya no está más, era básicamente una serie que Habitación 13, todos los capítulos, los 13 capítulos eran en un mismo set, que era una habitación de hotel. El primer gran desafío era construir ese set, básicamente, y el segundo gran desafío era que no contábamos con esto de tener un estudio de televisión donde poder construir ese set, digamos. Había que, lo que se consiguió en realidad, por un gran trabajo de producción, fue un club en el cual ahí adentro había que... Bien, Habitación 13 está en con.ar, ahí nos puntea Lautaro Perín, querido. Así que pueden buscarlo ahí y lo pueden mirar. Sería re bueno. Para poder también podríamos ver, no sé si está alguien de la producción de Secreto de Mar Dulce, Alan, si nos pueden después decir de cada proyecto que nombramos, a ver si están en algún lado, por si alguien los quiere ver, digamos, más allá de fotos que por ahí tenemos colgado, pero está bueno ver el proyecto final. Chusmearlo. Sí. Así que bueno, este gran desafío de golpe tener que hacernos básicamente de toda una habitación de un hotel, armar esa estructura adentro de un club que era como 8 veces más grande de lo que era el espacio real que estábamos ocupando. Así que en esos aspectos, digamos, si bien era cada capítulo tomaba referencia de ciertos géneros cinematográficos o había ciertas diferencias en lo que se contaba, digamos, por lo que se narraba en esos capítulos, el tema era construir una escenografía que no solo funcione en términos estéticos y narrativos, sino que sea bastante operativa y que nos permita el movimiento de cierta cantidad de actores, de cierta cantidad de todo un equipo técnico, y que a su vez se aguante y soporte la transformación desde el capítulo 1 al capítulo 3, en el cual iba a ir cambiando muchísimo, de estar impecable la pared a estar absolutamente pintada y llena de chapas, por ejemplo. ¿Qué dice? No, nos dice de Secretos que debe estar en Señal de Santa Fe. Está bueno también para ver si están ahí. Aclarar ahí que si bien lo dijiste, digamos, eran 13 capítulos que lo que tenían en común, digamos, no tenían relación uno con el otro, sino lo único que tenían en común es que todos sucedían en una habitación de hotel. Y cada capítulo eran de géneros distintos y tenían una particularidad, digamos, y necesidades distintas desde guión. Por ejemplo, había uno que transcurría todo adentro del baño, o sea, a su vez, dentro de la locación habitación de hotel, en un baño. Me acuerdo que en las preproducciones, al principio, cuando arrancamos, tuvimos como esa idea medio utópica con producción de ir a ver, hacer un scouting en hoteles, como si íbamos a encontrar una super habitación y un super lugar para justamente eso, meter a todo el equipo, meter a todos los actores, porque encima también eran guiones con un montón de actores cada uno. Entonces, bueno, nada, después, gracias a Dios, tuvimos la iluminación de decir, bueno, sí, se va a hacer en un set, se va a construir. También fuimos a canales de televisión y también no daban con lo que nosotros necesitábamos. De hecho, cuando diseñamos la habitación del hotel, pensando en este episodio que transcurría todo en el baño, hasta se decidió plantear una de las paredes que daba donde estaba la puerta del baño, hacerla móvil, para justamente poder eliminar esa pared y que la cámara pueda entrar cómoda y pueda moverse, digamos, sin que sea como una locación real que tiene esta limitación del espacio tan chico. Eso por un lado.
Después el otro capítulo que era de ciencia ficción, que era todo en un apocalipsis zombie, donde la habitación del hotel súper destruida hacía de trinchera para un grupo de sobrevivientes. Bueno, y un montón de capítulos donde se iba deconstruyendo esa habitación, y claramente no podía ser de otra manera que no sea armándolo de cero, digamos. Qué bueno. Sí, a ver, había también capítulos en los cuales si bien la habitación era exactamente la misma, por ahí cambiaba algún que otro elemento de decoración, de ambientación, pero esa atención a lo que se estaba contando y relatando en esa escena para que la escenografía y ese set que se armaba esté acorde y acompañe, digamos. Ahí preguntan. Ahí hay una pregunta. Lara dice, me gustaría saber cómo organizan ustedes el área de arte en un rodaje, desde la dirección y su vínculo con las diferentes áreas en las producciones que han tenido en Santa Fe. Bueno, un poco eso, depende del proyecto. Casi siempre cuando nos llaman, lo primero que hacemos es organizar, digamos, nuestro equipo. Quien toma la dirección, en algunas hicimos codirección de arte, en otras fui yo la directora y Jackie me asistió, y al revés, Jackie directora y yo asistente o escenógrafa, y bueno, utileros, vamos sumando el equipo según lo que requiera cada proyecto, obviamente. Hay proyectos que son súper chiquitos que terminamos siendo las dos y hacemos como medio de mujeres orquesta, de todo, exacto. Y bueno, y después la relación es fundamental con el resto de las áreas, sobre todo con fotografía. Volviendo un poco a esto, al ejemplo de Habitación 13, me acuerdo que cuando teníamos que tomar la decisión de hacer el set, y se había conseguido este lugar que era re amplio, que era una cancha de básquet, ahí salió el tema de la complejidad de sonido. Para nosotros nos venía bárbaro porque con Jackie podíamos, además de construir el set entero en la cancha, teníamos espacio a los costados para que cada área tenga como su pequeño búnker y su espacio para guardado o depósito, en nuestro caso de cosas. Vestuario tenía su espacio, maquillaje también. Era como soñado, digamos, eso. Pero, por ejemplo, conversando con el área de sonido, ahí desde la construcción y desde el diseño tuvimos que pensar una estructura, también con sonido y con foto, ¿no? Una estructura que permita poder acustizar un poco, digamos, que los chicos de sonido puedan poner como todo un relleno ahí para, no estoy hablando con palabras no específicas de sonido, si hay algún sonidista ahí, no sé si hay alguien del proyecto justamente, bueno, y foto también, toda la estructura que necesitaba, y la altura para todo lo que era los cableados y la iluminación. Así que bueno, es eso básicamente, comunicación todo el tiempo con el resto de las áreas. Incluso pienso también en esto de el hecho de la conexión con otras áreas. Quizás si después entran y ven creo que también en YouTube hay como tipo un time-lapse o hay como backstage de la escenografía, que pueden ver cómo va transformándose, digamos, de lo más limpio y pulcro de una habitación de hotel a esto donde hay una invasión zombie. El hecho de la comunicación con fotos, pienso en esto de que la habitación era un color beige, por ejemplo. La necesidad de que claramente, por más que una habitación de hotel sea blanca y porque la tendencia sea así, en nosotros, digamos, dentro de lo que es la lógica y el lenguaje, sabemos que si pintamos la habitación enteramente blanca, para foto era como que le estábamos haciendo quizás todas unas paredes de telgopor que lo único que hacían era rebotar la luz. Entonces, como sí,
dar por entendido algunas cuestiones de que sabemos cómo podemos sumar con el otro área, pero cómo también podemos llegar a restarle, pero a su vez también ir pensando a nivel estético, cuál es la mejor opción también para que el área de arte tenga como cierta unidad, o sea, dentro de área y a su vez en conexión con otra área, con otro equipo, digamos. Recuerdo también de la escenografía, la situación esta de que no podíamos agujerear los pisos. Era una cancha que no podíamos hacer agujeros. Entonces también cómo hacer en esta estructura, me acuerdo que decías Vito, cómo hacer para que esta escenografía también no empiece a moverse. Había muchas acciones de entrar y azotar la puerta, de meterse, de empujarse, actores y demás. Cómo hacer para que de golpe un plano que termina en detalle, en una puerta que cierra, no quede el movimiento de la pared, de lo que en realidad sería como un tampón o sería una placa. Entonces, si mal no recuerdo, la estructura que era de foto y un poco para sonido también sirvió para generar como un refuerzo para que las paredes de todo el set no tenga este movimiento y no nos delate como esa artificiosidad, por decirlo de alguna manera. Eso Tal cual. Y también, bueno, este proyecto sirve como ejemplo para todos, me parece, porque en cuanto a esta relación con las áreas, me acuerdo con producción y dirección, en cuanto al armado de plan de rodaje, que la verdad que nos reentendieron en ese sentido, que no podíamos filmarlo por orden, digamos, no cronológico, porque no era uno atrás del otro, pero digo, no en orden de capítulo 1, 2, 3, por una cuestión de que en distintos capítulos, en distintas historias, pasaba esto, por ejemplo, que se iba deconstruyendo la habitación, entonces de sentarnos y decir, bueno, yo necesito que sí o sí el capítulo, había uno que era de una estrella de rock que había tenido un descontrol, una fiesta en el departamento no, en la habitación del hotel, entonces aparecía con grafitis, con muebles rotos y demás. Entonces, y ese era uno de los primeros capítulos, entonces no se podía filmar para después seguir con todo a pleno. Entonces, esta cuestión de sentarse, charlar, de las necesidades de ellos y nuestras, y ordenar esta cuestión. Entonces se puso ese capítulo penúltimo. Después vino la del baño, que sí o sí necesitábamos correr una de las paredes, y después seguramente si la volvíamos al lugar no iba a quedar tan bien. Y después por último dejamos un capítulo de sí, la del capítulo ese del Rockstar, la fiesta loca, hubo un pato, un animal real. Bueno, se sumó a la fiesta algún pato, de todo, sucedían cosas. Y al final se dejó la filmación del capítulo de ciencia ficción, que ahí sí ya era destrucción total de la habitación, digamos, como que había pasado también el tiempo y estaba todo destruido. Así que, bueno, nada, no sé, nos fuimos por las ramas, me parece, Lara, con lo que preguntaste, pero sí, está bueno igual para hablar de eso. Ahí leo un mensajito. Un poco la bajada dependiendo de lo que vaya conviniendo. Sí, totalmente. ¿Te referís sería como la bajada a nivel práctica de un guión? ¿De lo que se quiere contar? Mirá lo que pregunta la Guti, que guacha. Ojalá pudiéramos hacer casting de asistente, pero es verdad que tuve una época en que tenía todos niños como muy bonitos. Bien. No sé si te acordás de esa época. Warmi pregunta esto, digamos, de un poco la bajada dependiendo de lo que vaya comiendo, es como un comentario, supongo. En realidad sí, digamos, en términos de esta lectura de los capítulos y qué es lo que se quiere contar,
y sabiendo que el otro parámetro que era inamovible, que es adentro de una habitación, y tener a su vez como un límite que también puede haber sido un género, por ejemplo, ver cuál es la mejor manera de contarlo. En función también de los recursos que tenemos en Santa Fe, partamos que en ese entonces todavía no, si bien venimos teniendo un gran desarrollo, digamos, de producciones, no tenemos como esos grandes lugares backup donde ir y buscar y, como decía Vito, de ir a hacernos de cosas y de elementos para traer, digamos. Por ejemplo, pensar en ciencia como decir, bueno, hacemos una bajada con lo que venga y lo que sea conveniente, pero cómo hacer que esa ciencia ficción tampoco suene bizarra, por decir de una forma, digamos. Entonces, gran investigación y también tratar de que si hay una construcción específica o particular también se vea lo más real posible, digamos, que si van a usar armas, ponele, que no se lean de cartón, digamos, sino buscar, construirlas, no solo para el espectador, pienso también en ese aspecto, sino también para el actor. No me acuerdo si fue Guti, el maquillaje, que decía, o no me acuerdo quién, que se tenga que leer real, digamos, que el actor sienta si tiene que tener sangre, que tenga el peso que puede llegar a tener una mancha de sangre en su cuerpo real. Acá lo mismo, si tenían que portar armas, que ellos sientan también en su cuerpo el peso posiblemente de un arma, ponerle, o la incomodidad de tener que pasar entre un sillón que es pesado y que no sea solo un esqueleto de sillón, sino que sea un sillón pesado y que lo tengan que correr, digamos. No solo por una cuestión de actuación, sino también para que también se pueda leer en esos términos del otro lado de la pantalla. No sé si responde Warmi, o quizás me fui, pero bueno. Esa fui yo, dice la Guti, sí. Era una cita de ella. Sí, lo de los objetos. Y bueno, y también esta cuestión de lo que vos decías de la estructura, para que no parezca una estructura como teatral, que si cerrás una puerta, cierre y tenga el peso de la cerrada de una puerta real, porque si no, también el actor se pone incómodo porque no lo está haciendo con la misma fuerza que lo haría naturalmente, entonces como raro. Eso. Exacto. Buenísimo. Está, bueno, bien. Bueno, ¿alguna preguntilla? Si no, también seguimos avanzando. Nosotros porque planificamos un montón, nos anotó un montón de cosas, pero nos las estamos olvidando, nos vamos a olvidar un poco. Pregunten. Seguro. Sí. Bien. ¿Seguimos entonces? Bueno, si querés, seguimos avanzando con el otro proyecto y después de última volvemos a si quedó algo colgado, por decir. Bueno, el otro proyecto que seleccionamos fue el largometraje Cauce, dirigido por Agustín Falco en el 2016. Este proyecto, bueno, vos decís un largometraje policial, ok, pero el desafío estaba en un planteo que hizo dirección que quiso que su película sea en plano secuencia. Nos encanta el plano secuencia, pero para arte es un suicidio, por así decirlo. Fue un desafío justamente porque en esta historia en particular el personaje no era como un recorrido común, sino que pasaba por muchos espacios a la vez, y fue un desafío en cuanto a plantearnos a nosotros a nivel de organización. En una película convencional de plano contra plano, de corte y demás, uno tiene como ese backup de, bueno, mientras armamos esto, del otro lado vamos avanzando con otra cosa y en esto se requería tener todas las locaciones por donde pasaba el personaje, todos los espacios a pleno, para que salgan bien y no se tengan que repetir, y lo que conlleva repetir un plano secuencia de este tipo. Para los que no lo vieron, si quieren cuento más o menos uno de los primeros planos secuencias de la película, el primero, que fue como el más heavy, me parece,
Nuestro personaje principal arranca pasando entre medio del amigo Juan Nemirovsky de Rosario, pasando por entre medio de una marcha, ¿no? Un montón de gente, sí. Estaban protestando. Una multitud, una protesta por unos despidos en una empresa, donde se puede ver Cauce, capaz que está en Cinear, habría que ver si está ahí. Después, bueno, de las producciones, como ya dijimos, de última, vamos a ver bien, a ver si se pueden ver y les pasamos bien los links y eso. Bueno, entonces decía, este personaje arrancaba pasando por una manifestación, llegaba al hall de un edificio, subía al ascensor, iba a un piso de oficinas, recorría el piso de oficinas con gente laburando, hablaba con su jefe y volvía a bajar. Todo eso sin cortar. Y bueno, ahí está. No está en Cinear, dicen. Bueno, sí. Dale, después vemos bien. Okay. A ver dónde está. Sí, a todo esto el edificio funcionando como sede administrativo como de una empresa, realmente, digamos, el espacio donde nosotros teníamos que hacer oficinas había mobiliario que no tenía que ver, quizás funcionaba como oficina, pero el mobiliario no tenía nada que ver con la propuesta estética que habíamos pensado quizás para esa oficina de empresa multinacional que necesitábamos contar en la película. Entonces, básicamente fue mover todo, cambiar, poner de cero un piso entero de un edificio e ir gestionando y controlando al detalle mínimo, sabiendo que la cámara nunca corta, de que esté todo lo que va a entrar en cuadro, siempre esté, digamos, por decir una manera, bajo el ojo del arte, digamos, que hayamos podido chequearlo y saber que eso funcione y suma a la narratividad, digamos, que vos vengas de lo más bien y de golpe tenés una silla plástica, por decir de una forma, lo mismo que hablamos hoy, digamos, nos corta, nos saca de eso que venimos como relatando. Exacto. Sí, y aparte también al ser tanto recorrido el que tenía, nosotros no podíamos estar como teníamos problemas, me acuerdo, con la conexión con el monitor no me sale la palabra, inalámbrico, me acuerdo. Entonces no podíamos tampoco estar atrás del camarógrafo, porque en el momento, por ejemplo, cuando entraban en el ascensor, no entrábamos claramente. Entonces era una cuestión de dejar todo bien y todo perfecto para que después, cuando volvía a la cámara y chequeábamos todo desde la cámara, no digamos, ay, no sé, me quedó un farolazo en otro lado o en un lugar que no tenía que estar. Entonces era como medio un trabajo arduo por esta cuestión de que era como medio invisible, sabíamos dónde iba a mirar la cámara y demás, pero no lo podíamos ver en el momento por si teníamos que cortar o algo. Entonces era como cumplir en ese sentido. ¿Cuántos éramos en arte, en Cauce? Y estábamos nosotras, Nico Mulpaglieri, otro rosarino, escenógrafo, utilero, y bueno, después tuvimos meritorios, Vir, pero ella estuvo más en la preproducción. Hola. No sé, yo te veo cortada, Jackie, no sé cómo la ven. No éramos muchos, Warby, éramos poquitos. Para la complejidad, digamos, de lo que era la peli, éramos poquitos. Pero por suerte tuvimos una buena gestión del tiempo, eso es importante. Tal cual. Sí, Cauce, hermosa experiencia, dice la Fe. De una. Muy linda, mucho laburo, pero muy lindo. Bueno, después me acuerdo otro plano secuencia también épico, el del boliche, el personaje desde que baja del auto
va por la vereda, entra a un boliche, pasa por toda la pista de baile, va a una barra, se dirige al baño y sube a un VIP. Dice que se ve trabado, Vito. ¿Sí? Y se escucha entrecortado. Bueno, retomamos, si querés, de esa parte, de ese otro ejemplo del plano secuencia, que era el del boliche, que también sin cortar, desde que el personaje baja del auto, va a la entrada, pasa por toda la pista de baile, va a una barra, va a otra barra, va al baño, sube a un VIP y ahora sí. Antes de subir al VIP. No anda bien. Yo ahora te escucho bien. A mí se me escucha bien y capaz que... Por las dos la Vito, entonces. No. Haceme acordar vos también. Igual te cortás poquito, sí, tal cual, no es tanto. Bueno, en ese otro plano secuencia terminábamos en un VIP, que el VIP lo tuvimos que hacer de cero porque no existía en el boliche. Y lo que era otra pista. Entonces ahí también tuvimos que hacer como un tapón, armar como un espacio exclusivo del dueño del boliche, donde, bueno, el tipo tenía como su oficina, pero también era como un... es como, acá me siguen diciendo que nos escuchan bien, así que bueno, sigamos adelante. Bueno, ahí yo otra vez te veo cortada, Jackie. No sé. Bueno, ahí va. Vuelve. Reinicié por las dudas. No sé. Ajá. Dale. Bueno, de Cauce es eso, no sé si quedó algo más. No, está después la escena también, plano secuencia, ellos se escapan se van de la casa que tienen un interior, el departamento donde viven. El plano era él ingresando a su casa, si mal no recuerdo, era encima un departamento que tenía que leerse como un departamento interno, una casa chica, sencilla, digamos, modesta, pero bastante moderna. Era un interno. El recorrido por toda la casa, lo vienen a buscar a ellos, él está con su mujer y se escapan como por una puerta trasera que sale del departamento hacia un costado, es tomar de nuevo ese pasillo interno compartido y salir, digamos, y tomarse un taxi e irse del taxi. Todo eso también, pensando en que en el camino tenés vereda, tenés calle, tenés interno, tenés frente a otras casas, tenés todo su ingreso de casa, tenés todo su departamento, hasta la cocina, que no se había visto hasta el momento, tenía espacios, segundo patio de la casa de ellos, y retomar, digamos, que se veía del pasillo interno. Fue duro también, pero todo bien. Sí, y encima otra complejidad era de noche, esa escena. De noche. Así que bueno, ahí toda la gente de foto también con esa complejidad. Ay, se me corta a mí mucho. Pero mientras que ustedes escuchen bien, yo que no sigo hablando. Tal cual. Ahí la Fer acota una anécdota. Ese día se perdió la llave del camión. Sí, es verdad. Fue tremendo. Sí. El camión de foto. Bien. Pienso bueno, también en esto de la locura que fue también armar en esto que es en un boliche de acá de Santa Fe. Lo que sería la pista quizás de otro tipo, otro género musical, cuando funciona como boliche, en nuestro caso había sido la zona donde armamos de cero, digamos, como un nuevo set para crear como este beat de este actor dueño del boliche, digamos.
y donde necesitamos básicamente que se lea un personaje muy adinerado, dueño de un boliche, que está como en ciertas tranzas, y de pensar que ese espacio era simplemente un piso flotante de madera, porque era el VIP del boliche de, no sé, de la electrónica, que lo único que tenía era piso pared. Acá había que convertirlo en la zona VIP del dueño del boliche, con todos los lujos y con toda no sé, con la modernidad encima, y con acceso hasta como un minibar que tenía, era como todo, un baño inclusive también. Así que eso también fue como fue lo más cerca de Habitación 13 que tuvimos, con la diferencia de que por ahí Habitación 13 era la estructura de toda una serie, el set entero era muy complejo, pero sostenía toda una serie, pero acá era compleja la construcción y fue para este plano secuencia, ¿no, Mario? Exacto. Sí, sí. No es semejante, digamos, construcción para esa escena, pero valió la pena, digamos, se vio bastante bien. Sí, todas las áreas. Sí. Sí, el plano secuencia es una coreografía de todos, del camarógrafo, el sonidista, con la caña, el actor, que tiene que ser perfecto por donde camina, por donde fue el ensayo, porque se corre 1 milímetro y fue. Sí, los ensayos, fue mucho ensayo por eso, porque era mucho caminar, mucho traslado, y nada, esta cuestión de que nos equivocamos, y no es lo mismo hacer una retoma de un plano fijo que de algo que requiere tanto movimiento de tanta gente. Exacto, por ahí hacer la cámara en plano secuencia, y que esto que nos dice Vito, que nos cuenta, en realidad es muy difícil estar, arte siempre, como decía Guti con maquillaje la otra vez, importante estar detrás de la cámara para estar viendo cómo se ve, digamos, realmente cómo va a salir eso. Si no está muy exagerado maquillaje, o en nuestro caso, si hay algo que todavía le está faltando, correr, levantar, pegar, lo que sea. En esta situación de que hay una cámara que está constantemente moviéndose, donde por lo menos está cámara, el foquista y alguien de dirección, imposible pensar en que haya también alguien de arte atrás, o el de maquillaje también. Pienso en que el momento en realidad en el que teníamos esa chance de chequear los límites que por ahí pregunta Jan, eran en los ensayos. Era fundamental estar en los ensayos de actores para ver cómo se iban a mover, por dónde se iban a mover, y ahí nosotros estar atentas a qué, dentro de los movimientos de la cámara, qué entraba y qué no. Y yo creo que también ahí, en esos momentos en donde empiezan como las negociaciones con otras áreas, digo, ¿no? De si hay un espacio, que hay un mueble que es imposible de mover, tratar de trabajar junto con cámara, a ver, evitar o cómo hacer para, sin llegar a generar todo un movimiento, una complejidad actoral, evitar quizás mostrar ese mueble que no tiene nada que ver y que es imposible de mover. Exacto. Acá nos quedó algo arriba de Ima que pregunta, ¿el presupuesto se distribuye bien después del scouting? Sí, digamos, claramente una vez que se tienen definidas las locaciones, uno va viendo cuáles son precisamente las locaciones que más va a requerir, ya sea dinero en cuanto a restyling, lo que sea, digamos, ¿sí? Uno dentro del área de arte, con el presupuesto que uno ya tiene, ahí como que lo va modificando. En este caso, por ejemplo, de habitación de Cauce, pusimos como más plata en lo que era la construcción de ese VIP, pero por una cuestión de que necesitábamos que se vea pleno, de que sea el VIP, el mejor VIP de un tipo que maneja toda la noche santafesina. Si bien era una pequeña escena, pero era el único momento en donde se mostraba a ese personaje pleno, que es fundamental para la película. No voy a espolear, pero bueno, esas fueron decisiones obviamente que se tomaron
una vez que se vieron en el scouting, porque la locación real, esa que se había decidido, quedaba bien como boliche, no tenía en este caso un VIP. Entonces, el presupuesto dijimos, bueno, sí, hay otras locaciones que están como más completas, ponemos un poco más de plata acá o allá. Sí, en términos narrativos pienso también, si bien a nivel presupuesto fue muy costoso pensar la construcción de ese VIP y pensar en todo el mobiliario que tenía que llevar y la cantidad de flete que había que gastar para trasladar todo ese mobiliario para ese lugar, era fundamental porque quizás no, lo que sucedía en ese VIP, la escena, o sea, la particularidad, el texto en ese espacio era fundamental para lo que va a ser, digamos, la narración, digamos, la cuestión más dramática de lo que vamos a contar, digamos. Entonces, si es necesario poner cierta cantidad de presupuesto en eso, porque lo vale y porque es necesario para seguir con el relato, se va a hacer, digamos. Totalmente. Sí, ya estamos como medio cerca de la hora. Ahí hay Lau dice, si está dentro de sus posibilidades, preferirían artear todo por las dudas. La verdad que sí, sería lo mejor porque me parece que en más de un proyecto nos ha pasado esta cuestión de nada, sobre todo en este que era los planos secuencia, que en algún momento la cámara se vieron cosas que por ahí no nos hubiese gustado que se vean, y sí, hubiese estado buenísimo tener el 360 arteado, sería mágico, pero bueno. Sí, pero que en términos eso también de presupuesto, de recursos humanos y de tiempo, es muy difícil, digamos, ese deseo de poder hacerlo en realidad. De una. No sé si quedó algo más. Los permisos, fletes y cosas de logística la manejan ustedes o trabajamos en producción. No, nosotros hacemos producción de arte donde está eso. Los permisos, no sé a qué te referís, los fletes y cosas de logística específicas de arte, las manejamos nosotros. Permisos de... No sé a qué te referís con permisos. Bueno, hay otros permisos que son de producción, ¿no? Pienso en esto de que si bien el titular hablaba del diseño de producción y que por ahí no es un nombre tan usado acá en Santa Fe, por ahí sí que sea en Buenos Aires y en otros lugares, diseño de producción es como básicamente todo, no solo diseñar la propuesta estética o diseñar el concepto estético, sino también pensar cómo gestionar eso que diseñamos. Nosotros podríamos decir que nos empezamos a acostumbrar a poder, pocas manos, poder hacernos cargo de todas esas tareas, que obviamente por esta cuestión de, sí, sería ideal poder artear todo del 360, pero a veces por el tiempo que nos requiere la gestión del mobiliario o del flete para mover eso o seguir arteando, es muy difícil llegar realmente con el cuerpo y con el tiempo a artear todo. De una, bueno, quedan 12 segundos, así que nada, besitos. Gracias. Y gracias a todos por escucharnos y bueno, si quedó alguna duda o algo, de última escriban.